Hasta ahora en Territorio Invisible hemos estado viendo territorios de montaña, donde hay agua, abundante vegetación y que los podríamos resumir en qué bonitos, qué bellos, todo esto, ¿no? Poco más nos haría falta. Pero sin embargo hoy vamos a ir un poco más allá. Nos vamos a ir a un sitio relativamente seco, donde vamos a tener una geología que no tiene nada que ver con la montaña. Aquí, si os fijáis con lo que tengo atrás, los estratos son totalmente horizontales, aquí no ha habido grandes elevaciones, sin embargo hay relieves, y vamos a ver cómo sobre todo las plantas, hay algunas que han preferido pasar frío a pasar sed. Acompañarme y lo vamos viendo. En nuestro recorrido nos vamos a encontrar dos tipos de rocas. Una roca muy blanda, que es esta que tengo aquí, mirad con qué facilidad se deshace, es una arcilla, y otra mucho más dura, que es la que nos va a dar los relieves interesantes, que es la que tenemos aquí, esta otra. Lo que tengo a mi espalda es una roca arenisca, sigue siendo una roca relativamente blanda, pero mucho más dura que la arcilla. Y si os fijáis, esta entalladura es artificial. Por aquí pasaba una antigua calzada romana. Y la iremos viendo más adelante. Acompañarme. ¿Veis cómo se notan las marcas de las picadas para poder hacerlo? Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo cada tipo de roca, acordaros, la arcilla es mucho más blanda que la arenisca, responde de forma diferente a la erosión. Y de hecho aquí lo que ha ocurrido es que la roca de arriba, la arenisca, está comprimiendo la arcilla y la está protegiendo de la erosión, sobre todo de la lluvia. Consecuencia, nos queda esta forma de piedra aislada, pero que tiene un origen bastante curioso. En geología siempre tenemos que utilizar mucho la imaginación y pensar que el estrato que tenemos arriba de arenisca tenía una continuidad y que la erosión precisamente ha ido fraccionando. A ver, esto así queda un poco extraño, pero más fácil que os haga un dibujo y que veáis cómo ha funcionado aquí la erosión. Para comprender estas formaciones de una piedra sobre una columna de arcilla tenemos que partir del inicio. Tendríamos un estrato de roca dura, que sería la arenisca, y debajo un estrato de arcilla. Otro estrato de arenisca y otro estrato de arcilla, ¿no? ¿Qué ocurre? La erosión, especialmente la lluvia y luego el viento que se va llevando las partículas, va actuando sobre la zona esta de arcilla, va socavando, hasta el momento que la arenisca queda como volada, como si fuese una marquesina. ¿Qué ocurre? La arenisca tampoco es una roca muy dura y llega un momento que se agrieta y puede desaparecer y puede caer el bloque, o lo que puede ocurrir es que vaya desapareciendo la parte de atrás. Bueno, el resultado sería, lo vamos a dibujar en esa otra página, tendríamos nuestro borde de arenisca original y aquí nos encontraríamos con un bloque aislado. Mentalmente nosotros deberíamos de prolongar para ver que esta bancada de arenisca tiene que ver con esta. Entonces tendríamos esta estructura de una piedra de arenisca sobre una columna de arcilla. Como la arenisca pesa, va haciendo una presión, compacta más esta arcilla y a la vez hace un poco de paraguas y evita que sobre todo la lluvia afecte tanto a la columna, con lo cual se va manteniendo este relieve. Con el tiempo que ocurrirá, pues se acabará deshaciendo la arcilla y tendremos la arenisca en estos bloques que vamos viendo en la ladera. Esta sería un poco la génesis de estas formas más interesantes que vamos a encontrar aquí. Y tenemos muchos más ejemplos. Igual que hemos visto ese, os vamos a enseñar los dibujos de otras, como vemos que lo mismo, todo esto sería arenisca y la pequeña columnita de tierra, o aquí en este caso la columna sería mucho mayor. Esto se da a diferentes escalas, ¿no? Pero siempre va a ser el resultado del mismo. Hay un bloque de arenisca que tenemos en alto y debajo tenemos una pequeña columna de tierra. Como veis ahora los dibujos precisamente nos están saliendo los que se ven más la columna, pero bueno, podemos encontrar estas cosas, esta especie como de bloques oscilantes en los cuales ya ha desaparecido totalmente la arcilla. Bueno, y así vemos cómo se forman estos relieves tan características en este territorio. Partimos de unos estratos horizontales, de unas rocas de diferente dureza, y la erosión es la que ha ido haciendo el resto. Y aquí volvemos de nuevo a encontrarnos con las huellas de por donde pasa la vía romana. Fijaros, no solamente han excavado la roca, sino que
Estos son las rodadas de las huellas de las ruedas de un carro. También hay que decir que si no me equivoco, los caballos de los romanos iban sin errar, con lo cual las calzadas romanas no estaban directamente sobre la roca, sino que tenían siempre encima una capa de tierra. ¿Qué ha ocurrido? Esa capa desaparece, la calzada se sigue utilizando y quedan las huellas. Bueno, hasta ahora os podéis imaginar que con lo que os he contado, el relieve que tenemos aquí de valles y montañas, bueno, estos tozales, más que nada coronas, que son como pequeñas mesetas, tiene que ser producto de la erosión. Lo que no os he contado aún es cómo se formó este territorio, estos materiales. Y para ello nos tenemos que remontar a cuando el Pirineo ya prácticamente se ha acabado de elevar y hay una intensa erosión. Los materiales que van cayendo hacia la cara sur, ¿qué ocurre? Los más pesados se van a quedar justamente pegados al Pirineo, en el pie de sierra. Serán los conglomerados que forman los mayos de Riglos, el Salto de Roldán, Agüero, todos estos sitios conocidos. Y los materiales más finos una vez que llegan a la zona llana del Valle del Ebro, se van a ir depositando como en llanuras de inundación, ¿no? Serían los materiales estos de arcillas. Entre ellos hay cursos de agua que van a ir variando continuamente de dirección y van sobre todo serpenteando. Bueno, esos cursos de agua, una vez rellenos de arena, la misma arena que transportan, van a ser lo que los geólogos llaman los paleocanales. Canales antiguos sería la traducción. Bueno, en la zona tienen un nombre mucho más bonito, que son bancadas de piedra de arena, que es precisamente la parte que vemos del relieve, que está arriba, la roca arenisca. Esta, ya hemos visto, protege a la arcilla de abajo y en su proceso de erosión es lo que va a dar todo este tipo de relieves que tenemos aquí. Y eso es lo que ocurre cuando tenemos una roca dura debajo de una mucho más blanda. Al fallar la inferior, la grande poco a poco va a ir basculando y llega un momento que se agrieta, se rompe y dentro de un tiempo, no sabemos cuándo, este bloque caerá por la ladera. Las plantas solamente tienen tres necesidades básicas: la luz del sol, que es la energía que van a utilizar para alimentarse, el suelo en el cual van a encontrar los nutrientes y el agua. Y el agua tiene que ser en forma líquida. Muchas plantas, y sobre todo las que podemos decir más primitivas, tienen dos opciones. O aprovecho la temperatura cálida del verano y no tengo agua, o sin embargo aprovecho la temperatura más fría del invierno, pero tengo una humedad continua. Y es lo que tenemos aquí abajo. Mirad. Esto que tenemos aquí es nostoc. Es una colonia de bacterias cianocíceas que además va muy bien porque ayudan a fijar el nitrógeno del aire. ¿Qué estrategia tiene? Bueno, pues ahora como hay humedad, a pesar de que hay una temperatura muy alta, está hidratado y puede funcionar, hacer la función clorofílica. Cuando se seque, podría ser en pleno invierno, pero también sobre todo va a ser en verano, se secará, dejará de vivir y hasta que llegue otro momento húmedo. Y vamos a ver que esta estrategia, sencillamente de secarse y sobrevivir hasta que llegue una mayor humedad, la van a tener muchas más plantas. Otro organismo que tiene que aprovechar la humedad, aunque es una época fría, son precisamente estos, los líquenes, como estos que tenemos aquí.
Aquí los tenemos tanto unos que crecen directamente sobre las tierras como estos que crecen directamente sobre la roca arenisca. En los dos casos es lo mismo, están aprovechando la humedad a pesar de que haga frío. Cuando esté helando, el agua esa no la podrán utilizar, o en verano cuando no haya agua, pues también estarán como letargados. Pero ahora es un momento de desarrollarse. Bueno, y ya sabéis, los líquenes es una asociación entre un alga y un hongo. Lo podríamos imaginar como es una sociedad ideal, todos colaboran, van iguales, pero bueno, ahora por lo que sabemos, no es una situación tan igualitaria como nos imaginábamos al principio. Viene a ser un poco nosotros con nuestras gallinas. Cuidamos las gallinas, las alimentamos y nos aprovechamos de sus huevos, pero algún día, si tenemos necesidad, nos podemos comer las gallinas. Exactamente eso mismo hacen los líquenes. Ellos, dentro de los líquenes, el hongo va a ser el dominante. El hongo va a proporcionar nutrientes, su humedad, incluso una protección al alga. El alga va a producir el alimento. Pero si tiene mucha necesidad, hay problemas, el hongo podría alimentarse del alga, con lo cual no es una sociedad ideal, pero sí que ayuda a poder colonizar esos lugares como la roca. Las arcillas, al secarse, forman una especie de costradura que es difícil para que las plantas puedan emerger. Localmente se llama encarar. Entonces, ¿qué ocurre? En las grietas que se forman al secarse la arcilla, donde precisamente no se ha roto esta costra, es donde vemos todas estas plantas como están aprovechando para germinar. Sencillamente porque les resulta mucho más fácil en la parte donde no hay costra que donde sí la hay. Bueno, pues aquí tenemos una orquídea que está creciendo aprovechando la humedad del invierno, para que así cuando llegue la sequedad del verano haya podido completar su ciclo, tener semillas y la planta volver a estar bajo el suelo en forma de dos pequeños tubérculos. Bueno, hasta ahora hemos visto plantas cuya estrategia es ante la sequedad, pues yo no estoy y ya está, solucionado. Es decir, en la época más seca van a desaparecer en forma de semillas o bajo el suelo con las raíces, bulbos, rizomas y demás. Bueno, hay otras plantas que sin embargo no tienen más remedio que afrontar la sequedad. ¿Y cómo lo hacen? Una de las cosas es reduciendo el tamaño de la hoja. Y aquí tenemos un ejemplo, la retama. Es fácil de reconocer este sonidito. Es precisamente por los frutos que tenemos. Bueno, pues si nos fijamos bien, las hojas han quedado reducidas a una pequeña escamita. ¿Y qué ha hecho? La función clorofílica está toda concentrada en los tallos, que son de color verde. Además, para sitios donde hay viento o pone muy poca resistencia y se maneja bien. Esta sería una de las formas. Vamos a ver aquí al lado otro ejemplo prácticamente igual. Esta estrategia de aprovechar la humedad aunque haga frío no solamente lo utilizan plantas que podríamos decir primitivas o muy básicos como líquenes, musgos, incluso las bacterias, ¿no? El nostoc, sino plantas superiores, ¿no? Como esta que tenemos aquí. Esto es una férula. Y esto que estoy tocando, es precisamente la inflorescencia, es decir, es la flor de la planta con los frutos que ya queda poco, las semillas. ¿Cuál es la estrategia de la planta? Pues desarrollarse muy bien a lo largo del invierno y la primavera. Podréis fijaros debajo que incluso vemos cómo empiezan a salir las hojas. En primavera se desarrollará totalmente y cuando llegue el verano ya habrá acabado su ciclo. La planta desaparecerá otra vez bajo el suelo. Cuando digo desaparecer es que pierde la parte aérea y lo que quedan son las raíces y al año siguiente volverá a desarrollarse. Y esta estrategia es muy curiosa porque parece que ha invertido un montón de esfuerzo en la flor, pero os vais a fijar cómo el tallo este tiene una estructura muy interesante. Podríamos decir que es de alta tecnología. Vais a ver. Este tallo es la parte ya muerta, y entonces si os fijáis, solamente tiene la parte externa y dentro es una parte muy blandita, es como si fuese una especie como de el mismo estructura como de un corcho blanco, una estructura aislante. ¿Qué hace la planta? Donde desarrolla totalmente la tensión, es donde tiene los vasos y el resto, en lugar de estar hueco como en las cañas, está lleno de esta material. Consecuencia, material muy ligero, muy sencillo de fabricar y sobre todo que le requiere muy poco coste económico. Y este relieve creado por la erosión en estos materiales blandos ha creado una especie de cabeceras de barrancos como de anfiteatros, orientados al sur. Orientación muy buena para que los habitantes de las zonas de tiempos inmemoriales la hayan aprovechado para un cultivo mediterráneo. ¿Cuál? El olivo, como estos que tenemos aquí.
Y así en este día que hemos tenido un poco de todo, sol, nubes, ahora habrá algo de viento, llegamos al final de nuestro recorrido. Estamos cerca del Cerro de la Patrilla y detrás mío ya se ven las llanuras del Somontano y del Prepirineo. Así que bueno, nos despedimos hasta otro día en otros lugares y con otros temas que suelen pasar desapercibidos para la mayoría.